Pero veíamos un tema muy interesante y era el tema de movilizar la iglesia, y para movilizar la iglesia tenemos que alinearnos todos, ¿se acuerdan? Eso lo vimos hace 8 días. Para alinearnos tenemos que estar unidos. Pero esta semana estaba orando por la palabra y le preguntaba a Dios, bueno, ¿cómo ves tú la iglesia? La iglesia sí se está movilizando para ganar almas, para hacer la obra de Dios. Y pues de eso se trata el curso, es de aprender y de hacerlo. Pero esta mañana vamos a ver algo, y es una pregunta. El título de esta mañana de la palabra es una pregunta, y es esta: ¿cuándo prospera una iglesia? Inclusive lo podemos tomar como para nosotros: ¿cuándo vamos a prosperar como iglesia? Pero el título es: ¿cuándo prospera una iglesia? Y tengo 3 cosas importantes que decirles esta mañana, y creo que es lo que Dios también quiere que hagamos nosotros como hijos de Dios y como iglesia, ¿de acuerdo? Vamos a ir a la Biblia, al libro de Esdras, que está en el Antiguo Testamento. Libro de Esdras, si se acuerdan dónde está, está después de Crónicas, ¿cierto? De Segunda de Crónicas. Y hay un versículo interesante en este libro, que es el versículo 8 del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 8. Vamos a mirar, y a partir de este versículo, cómo es que Dios va a hablarnos en esta mañana. Esdras capítulo 5, verso 8. Amén. ¿Lo tienen ya? Ok. Muy bien. Dice el versículo 8, en algunas versiones que tienen ustedes ahí es diferente a la que voy a leer, pero voy a leerla en 2 versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Dice: sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. En otras palabras también dice: y el rey debería saber que fuimos al sitio donde se construye el templo del gran Dios, en la provincia de Judá. Lo están reconstruyendo con piedras especialmente preparadas, y le están colocando madera en las murallas. La obra prosigue con gran energía y éxito. Miren lo interesante. ¿Cuándo prospera una iglesia? Aquí vamos a ver 3 cosas importantes, pero miremos un poquito lo que pasó cuando estaban construyendo las murallas y el templo del gran Dios. En los libros de Esdras y Nehemías, que son seguidos, dice que ni Esdras ni Nehemías eran unas figuras grandes, ni estaban entre los héroes, ¿cierto? Que pusieron quizás en fuga a ejércitos. No, ellos no eran de ellos. Ellos no estaban ni entre los que, como Moisés y Elías, hicieron grandes milagros espectaculares, hicieron maravillas, y tampoco estaban entre los que, como David y Salomón, que ellos ciñeron corona de reyes. Pero su obra, la obra que hizo Esdras, el sacerdote Esdras, y Nehemías, fue muy importante. Y quizás fue tan importante que superaron hasta al mismo Salomón, que construyó el templo. Si ustedes se acuerdan, Dios mandó a Salomón construir un gran templo para él, ¿cierto? Pero dice la Biblia que él edificó el templo en Jerusalén con un gran asombro, con un ejército, digámoslo así, de arquitectos, de gente que sabía cómo hacerlo. Era el templo más majestuoso y más grande que se podía construir en ese tiempo, y lo hizo precisamente el hijo de David, que fue Salomón, ¿cierto? Con fabulosos tesoros, dice la Biblia, que todo lo que hicieron era mandado por él a la medida como Dios le había dicho que lo hiciera, ¿cierto? Y realizaron una gran obra en medio de cosas importantes, porque en esa época no había guerra, ya la guerra había cesado y Salomón vivía en paz. Entonces todos construyeron una gran obra impresionante. Dice la Biblia, y los que han leído el libro, ¿cierto?, donde se construyó el templo, era de oro puro,
era forrado, era impresionante la majestuosidad de ese templo. Pero aún así, la Biblia también nos dice que Nehemías y Esdras apenas pudieron hacer uso de los escasos recursos que tenían. Realizaron una obra en medio de problemas y dificultades. Habían adversidades en ese momento. Las circunstancias no eran tan buenas. Ellos fueron llamados del exilio porque estaban en Babilonia y fueron traídos a Jerusalén para reconstruir una obra que en ese momento estaba en ruinas. El templo majestuoso que había construido Salomón estaba hecho pedazos. ¿Se acuerdan? Cuando Dios le habló a Nehemías, le dijo: eso está terrible, hay ruinas, está incendiada, las murallas están en el suelo. Y él fue llamado a reconstruir las murallas. ¿Se acuerdan? ¿Por qué había pasado todo esto? Porque los invasores habían sitiado la ciudad y estaban escombros, en ruinas, nada había de deseable en ese lugar. Pero cuando regresan Nehemías y Esdras del exilio de Babilonia, lo que en otro tiempo la gente deseaba, el templo, deseaba ir a Jerusalén, deseaba hacer lo que los reyes hacían en ese lugar, hoy estaba totalmente acabado. Nehemías y Esdras tuvieron un tiempo donde ni siquiera los enemigos del pueblo judío de Israel querían reconstruir la ciudad. Eso estaba totalmente en ruinas. Nadie quería una restauración. Pero en medio de eso ellos hacen una obra grande. Dios los llama de un lugar y les dice: los necesito aquí. Y es lo mismo que pasa hoy en día. Dios, cuando llama a la gente para que sean sus hijos y sean sus líderes o sus pastores, los llama para hacer una obra. Nosotros estamos haciendo una obra en este lugar con Veraca, Bogotá. Pero nos hemos preguntado muchas veces: bueno, ¿y cuándo va a prosperar esta iglesia? ¿O cuándo va a prosperar una iglesia como esta? Déjeme decirle que si nosotros ponemos en práctica lo que hicieron ellos, Nehemías y Esther, Dios nos va a ayudar. Porque se va a alinear junto con cautivando una iglesia local, global, misionera. Se va a alinear. Estamos siendo alineados como iglesia para recibir instrucción de cómo hacerlo. Nehemías recibió instrucciones y tuvo el favor de Dios y fue a Jerusalén y reconstruyó las murallas, lo que un día había comenzado a hacer Esdras, ¿se acuerdan? Y terminaron la obra y fue en un tiempo récord. Así que cuando Dios decide hacer algo, Dios lo hace. Y si Dios decidió que Veraca fuera un lugar de bendición en Bogotá, Colombia, pues va a ser ese lugar de bendición. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero nos necesita a nosotros. Nosotros somos los instrumentos para que la obra no se detenga, sino siga adelante, y para que podamos prosperar en esta obra. Entonces la pregunta sería: ¿en qué consistió el secreto del triunfo de estos dos hombres? ¿Cómo pudieron prosperar la obra en medio de circunstancias difíciles, donde nadie daba nada por nada porque estaba destruida la ciudad, estaba en ruinas, las murallas caídas? Vamos a ver tres cosas importantes esta mañana, y la primera de ellas es: ¿cuándo prospera una iglesia? Primero, ¿cuándo despiertan los dormidos? Amén. Mira al que está al lado: cuando despiertan los dormidos. Así que si estás durmiendo, dile: despiértate. Amén. Cuando despiertan los dormidos. Mire, vamos a ir a Esdras un momentico, pero al capítulo 1, el versículo 5. Dice la palabra: se levantaron todos aquellos cuyo espíritu Dios despertó. No dice se levantaron los más capacitados. Tampoco dice se levantaron todos los líderes. A la convocatoria respondieron, dice la palabra, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Amén. En esta versión dice: luego Dios movió el corazón. Eso de mover el corazón es lo mismo que despertarlo. Amén. Movió el corazón de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las tribus de Judá y Benjamín para que fueran a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor. Amén. Pero me gusta como dice en esta versión, porque dice cuyo espíritu Dios despertó. ¿Por qué lo hizo Dios? Porque se dio cuenta que el espíritu de las personas estaban dormidos. Quizás eso pasa en la iglesia muchas veces.
La iglesia está dormida y por eso no se ha movilizado. Amén. Pero estamos viendo que cuando Dios nos toca y nos mueve, vamos a ser bendecidos. Amén. Amén. Por eso vamos a estudiar muy claro lo de misiones y vamos a ponerlo por obra para ver la gloria de Dios y vamos a ver cómo prospera la iglesia. ¿De acuerdo? Amén. Mientras estaban dormidos, no hubo iniciativas ni movimiento. Y eso pasa en un pueblo cuando está dormido, ¿verdad? Nadie tiene una iniciativa, nadie tiene un movimiento, ¿sí? Porque el que duerme quizá está ahí pensando en otra cosa, soñando otras cosas. Quizás sueña que está trabajando en una gran empresa, ¿cierto? Y que está haciendo maravillas en ese lugar. Y eso todos son sueños. Y en sueños también se cree que puede estar al frente de todos avanzando. Pero miren lo que dice la palabra, y se los voy a comentar. El que duerme no da un paso. El héroe como Sansón, ¿se acuerdan de Sansón? No se dio cuenta que mientras dormía venía su propia ruina. Y voy a referirme un poquito a ese pasaje. Está en Jueces capítulo 16. Jueces capítulo 16, por ahí atrás. Y el verso 15 al 21. Jueces 16, 15 al 21. Dice la palabra así, miren, dice: entonces Dalila, haciendo pucheros, le dijo: ¿cómo puedes decirme te amo si no me confías tus secretos? Ya te has burlado de mí 3 veces y aún no me has dicho lo que te hace tan fuerte. Verso 16 dice: día tras día lo estuvo fastidiando hasta que se hartó de tanta insistencia. Entonces finalmente Salomón le reveló su secreto. Sansón le reveló su secreto. Nunca se me ha cortado el cabello, dijo. Le confesó: pero fui consagrado a Dios como nazareo desde mi nacimiento. Si me raparan la cabeza, perdería la fuerza y me volvería tan débil como cualquier otro hombre. Así que Dalila, versículo 18, se dio cuenta de que por fin Sansón le había dicho la verdad y mandó llamar a los gobernantes filisteos. Vuelvan una vez más, les dijo, porque al fin se reveló su secreto. Entonces los gobernantes filisteos volvieron con el dinero en las manos. Dalila arrulló a Sansón ¿hasta qué? Hasta dormirlo, dice. Lo arrulló hasta dormirlo. Ojo con el sueño. Cuando alguien está durmiendo, no puede dar un paso, no puede haber movimiento. Y si se queda dormido, puede venir su propia ruina. Eso le pasó a Sansón. Dice: Dalila arrulló a Sansón hasta dormirlo con la cabeza sobre su regazo y luego hizo entrar a un hombre para que le afeitara, lo cortara las trenzas que tenía del cabello, y de esa forma comenzó a debilitarlo y la fuerza lo abandonó. Entonces él gritó: Sansón, los filisteos han venido a capturarte. Cuando se despertó pensó: haré como antes y enseguida me liberaré. Pero no se daba cuenta de que el Señor lo había abandonado. Se había apartado. Tremendo. Cuando alguien se duerme en la iglesia, Dios lo abandona. ¿Sabían eso? Y estoy hablando de cuando alguien se duerme espiritualmente. Sí. Amén. Ahora miren lo que pasa, versículo 21 dice: así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos, se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Lo capturaron, se lo llevaron, vino su ruina después de que era el ungido de Dios, ¿cierto? Al que Dios había llamado como un nazareo desde su nacimiento para liberar al pueblo de Israel. Pero por solo haberse dormido en el regazo de Dalila, vino su propia ruina. El que duerme no da un paso. Y este héroe, Sansón, mientras dormía, quizás él soñaba y estaba diciendo: uy, he cosechado tantos triunfos y me estoy cubriendo de gloria, y no ve que todo lo va a perder por haberse dormido, ¿cierto? Ahora, quizás el llamado que Dios está haciendo a la iglesia es a despertarnos, porque estamos pasando por un tiempo de adormecimiento.
para reconstruir la muralla o la obra de Dios, ¿cierto? Porque la obra de Dios es como la iglesia, es la iglesia. ¿Cuándo prosperamos? Cuando nos despertamos del sueño, cuando dejamos de estar dormidos. Dios quiere una iglesia despierta en esta época, ¿saben? Para que miremos lo que está sucediendo, las circunstancias. Ahora, hay otro ejemplo en la Biblia también muy interesante, y es en Mateo capítulo 26. Voy a ir un momento a Mateo capítulo 26, versículo 40, que tiene que ver con esto. Mateo 26, 40 al 41. ¿Se acuerdan? Jesús está en el huerto de Getsemaní. Y hay algo interesante, dice la palabra, que Él está ahí orando. Y versículo 40 y 41 dice: luego volvió a los discípulos y les encontró ¿cómo? Dormidos, durmiendo. Y le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren, dice el Señor, para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En otra versión dice: la carne es débil, ¿cierto? Cuando habla de carne está hablando del cuerpo o de la naturaleza que tenemos nosotros pecaminosa. Entonces, dense cuenta que aún mismo Jesús los reprendió y les dijo: pero no puede hablar conmigo una hora, o sea, no puede estar despiertos, vigilando, mirando a ver qué puede pasar, que tal vez venga un ejército contra mí y me lleve y me van a arrestar, que fue lo que sucedió más adelante. Pero Él quería darles una lección y enseñarles que tienen que estar despiertos, porque el espíritu del hombre está dispuesto a muchas cosas, pero a veces ese espíritu del hombre se deja dominar por la carne o por el cuerpo. Por eso nos encontró cansados y les dijo: no pueden, no han podido estar. Ojo, mi consejo es: velen y oren para que no entren en la tentación. Y eso es lo que nos está advirtiendo el Señor en esta hora, ¿cierto? ¿No se dan cuenta que por dormir le están sucediendo cosas? Estás cayendo en depresión, en ruina, en agotamiento. Eso es lo que puede pasar. Y saben, yo he pensado, yo no quiero una iglesia dormida, yo quiero una iglesia despierta. Quizás hoy muchos están, no sé en dónde, porque no están aquí hoy, pero algo sucedió. Quizás estuvieron dormidos durante la semana, no leyeron la Biblia, no oraron, ¿cierto? Y se dejaron envolver por las circunstancias del trabajo o de la necesidad o de la crisis que tuvieron en la semana, y tuvieron que hacerlo hoy domingo otras cosas que no lo deberían haber hecho otro día. Pero Dios está con nosotros, amén. ¿Ustedes se acuerdan de una película que había un gigante en dibujos animados, grandote, ¿cómo se llamaba? Bueno, ese es de la Biblia, pero otro, Gulliver, Gulliver se llamaba, que era el gigante y los enanos. Pues hay una cosa muy interesante. Mire, basta que un ejército de gigantes se duerma para que un puñado de enanos se levante con la victoria. Yo me acuerdo que lo amarraron en el piso, ¿cierto? Porque se quedó dormido. Y lo amarraron, todos los enanos amarraron a ese gran gigante en las manos y los pies, que cuando él se despertó no se podía mover. Cuando los gigantes se duermen, los enanos pueden levantarse en la victoria, ¿sabían eso? Y a veces nosotros vemos tantos gigantes, ¿cierto? Y somos para esos gigantes como enanos, pero cuando nos unimos y la iglesia se une, puede dominar esos gigantes. Amén. Y los podemos derrotar. De eso se trata, que no debemos dormirnos, sino que debemos estar despiertos. Amén. Dios tuvo que despertar a su pueblo. Hoy en día Dios lo va a hacer también con nosotros. Tuvo que tomar su corazón y decirles: vayan y hagan la obra. Levanten la obra allá en Jerusalén. Construyan las murallas, el templo. Pero Dios tuvo que despertarlos. Mire que el mal no era que fuesen pocos o que fuesen escasos de recursos, que no tuvieran mucha plata como la tuvo Salomón o mucho oro. El mal era que estaban con flojera del alma. Eso era el mal que tenía el pueblo, flojera del alma. Y yo les voy a decir algo: el sueño del conformismo los había anulado a todos. Hoy en día hay gente que se conforma con lo que sea.
Hoy se conforman, sí, no, pues es que sí estamos bien, no hay problema. Yo con lo que tengo estoy normal, ¿sí? Y en la iglesia pasa lo mismo, no, ahí estamos todavía los que estamos, entonces nos conformamos y por eso no prosperamos como iglesia. Pero no necesitamos esa flojera del alma como el pueblo judío, ni necesitamos el conformismo. Hoy Dios nos está hablando, despiértate, amén. Mira al que está al lado, despiértate, porque cuando se despiertan los dormidos, la obra de Dios se hace más rápido, amén. Se hace mucho más rápido la obra de Dios. Ahora, Dios tuvo que despertarlos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cuando Dios nos despierta, hay deseos de hacer las cosas, deseos de trabajar, deseos de hacer algo hermoso, de aprender, de tener iniciativas. Así que yo les animo a que estemos despiertos y no estemos más dormidos. Amén. ¿Cómo nos amonesta Dios? Dios nos amonesta cuando nos encuentra dormidos. No, todavía estamos en el primero. ¿Amén? Pero ¿cómo nos amonestó Dios contra el sueño de la despreocupación? Los vio, estos están despreocupados, ahí tranquilos, dormidos, ¿cierto? Pues hay un versículo en la Biblia que es muy interesante. Yo quiero que lo miremos un momento. Proverbios capítulo 6. Miren que esta es la forma que Dios nos amonesta a los que están dormidos, a los que tienen algún problema como este que dice la Biblia. Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. 6, 9 al 11. Miren lo que dice. ¿Ya encontraron? 6, 9, 11. Oh, qué tremendo es esto. Pero tú, perezoso, dice en otro lado. Pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo seguirás durmiendo? Qué tremendo. ¿Cuándo despertarás? Dice, un rato más de sueño, una breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, como un bandido. La escasez te atacará como un ladrón armado. ¿Se dan cuenta cómo Dios nos tiene que amonestar cuando estamos perezosos o holgazanes? Te está diciendo, pero tú, holgazán, ¿hasta cuándo vas a seguir durmiendo? Y es lo que le está diciendo Dios a la iglesia hoy. Pero ¿hasta cuándo van a seguir durmiendo? Despierten del sueño. Es hora de poner manos en la obra. Amén. Como lo hizo Nehemías cuando fue allá al pueblo. Necesitamos quitarnos esa pereza de encima, por favor. Quitarnos ese espíritu de holgazán. ¿Hasta cuándo? Dice el Señor. ¿Cuándo te levantarás del sueño? Mira que un poco de sueño, un poco de dormitar, cuando usted cruza los brazos y se siente más, ay, qué rico, de aquí donde estoy. Cuando vas al reposo, va a venir la necesidad como un caminante, dice. Y tu pobreza como un hombre armado. No esperemos que dormidos nos venga la ruina, como le pasó a Salomón, o como le pasó a los discípulos, o como le pasó a Saúl. Yo me acuerdo que Saúl también en una palabra dice que él, por estar dormido, y aunque no estaba dormido físicamente, perdió su reinado. Amén. Casi pierde la vida. Una vez se metió en una cueva pensando que estaba sola, y al fondo estaba el ejército de David, y David lo que hizo fue cortarle un pedazo de su capa, como diciéndole, te perdono la vida porque lo tenía en mis manos y te había podido matar. Entonces por eso la Biblia es muy clara, y Dios está amonestando a la iglesia hoy. Ahí en Proverbios capítulo 6 les está diciendo, ¿hasta cuándo, perezoso? ¿Hasta cuándo, holgazán? Dice, ¿vas a seguir durmiendo? ¿Cuándo te despertarás? No esperes a que venga ese hombre armado y te traiga la ruina. Amén. Ahora hay muchos más ejemplos en la Biblia. En Juan capítulo 4, versículo 35, es interesante. Miren lo que dice. ¿No decís vosotros, Juan 4:35, el Evangelio de Juan? ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Pero miren que en esta traducción viviente, miren lo que dice, es interesante.
en Juan capítulo 4. Aquí dice, ¿No veis vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya... dice alzad vuestros ojos, pero ¿sabe cómo dice, lo traduce acá? Dice, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo, y ahí es donde viene la traducción, dice, yo les digo, despierten. O sea, en la otra versión dice, alcen sus ojos, ábranlos, en otras palabras, dice, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. La siega es la misma cosecha, ¿eh? Los campos ya están listos. Jesús fue muy claro cuando dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. ¿Pero dónde están los obreros? Dormidos, exacto, gracias hermana, dormidos. ¿Están como? Perezosos, holgazanes. No espere hasta que Dios lo despierte y lo sacuda. Cómodos. Tiene que levantarse de su sueño y de su dormitar. La iglesia tiene que levantarse para hacer la obra de Dios. Si queremos ver una iglesia próspera, tenemos que dejar de dormir, en otras palabras. ¿Se acuerdan del profeta Jonás? De Jonás el profeta. Nosotros, o la Biblia dice que cuando los que estaban con él navegando en el barco, ¿cierto?, se sentían morir y clamaron desesperados, ¿qué hacemos? ¿Vamos a morir? El profeta de Dios estaba dormido por allá, ¿cierto?, en un rincón del barco, dice la Biblia en Jonás 1, 5 y 6. Y dice, despiértate, dormilón, le dijeron ellos, clama a tu Dios, no es que vamos a morir. Y le tocó despertarse y clamar a Dios. Mire hermano, no nos dejemos morir por el sueño. Necesitamos despertarnos como iglesia para vivir tiempos de bendición. Amén. Hay tiempos de dormir, dice Eclesiastés, dice, hay tiempos para dormir y tiempo para estar despiertos. Cuando el mundo está en peligro de muerte, nosotros no deberíamos estar dormidos. El mundo es como aquel enfermo que necesita de nosotros, de llevarles una palabra de sanidad. Pero qué amonestación tan tremenda da Dios, ¿no? Qué triste es cuando más necesita el mundo de nuestro celo y de nuestro testimonio, estamos durmiendo. Estamos dormidos cuando no predicamos, cuando no le decimos algo, mira, Dios te ama, levántate, Dios te puede consolar, sanar, liberar. Dios tiene una palabra para ti hoy, y a veces esa palabra no la guardamos y somos egoístas y no le decimos a la gente, Dios es el Salvador. Tú necesitas en tu casa a Jesús, necesitas que tu casa esté llena con la presencia de Dios, porque hoy mucha gente está necesitada y tiene angustia y está corriendo de un lugar para otro porque está en crisis, está en problemas. Y cuando la gente está en crisis y en problemas, busca cualquier otra cosa, ¿cierto? Busca otro ídolo, busca otro santo que le ayude, porque tiene una fe falsa. Eso lo vimos esta mañana en el discipulado. Tiene una fe intelectual, pero no tiene una fe del corazón. Y entonces cualquier cosa que le digan en cualquier ocasión, dice, eso es lo que me voy a aferrar a esto porque esto me va a ayudar. Mentiras. Más adelante va a caer en un engaño peor. Y va a caer en ruina cuando la gente va a consultar a los hechiceros, a los brujos, a las cartas, creyendo que eso lo va a salvar. Eso está mal, están dormidos. Físicamente y espiritualmente tienen un velo que les ha tapado sus ojos. Nosotros como iglesia, el mundo está en peligro, está muriendo, y nosotros los creyentes estamos dormidos. Necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que podamos tener mejores oportunidades para darles testimonio a las personas de Cristo, amén, y ellos puedan ser salvos. Mateo capítulo 13, voy a mirar este versículo también que me gusta. Evangelio de San Mateo capítulo 13, versículo 25. Aquí Jesús nos cuenta de un hombre que había sembrado su campo, pero dice, y mientras dormía vino el enemigo y sembró cizaña. Es interesante, vamos a verlo aquí en esta versión como dice. Mateo 13, 25.
Dice, pero aquella noche mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo y sembró hierbas malas. Eso es lo mismo que cizaña. Sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló, se fue. ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza es que de haber estado despierto, velando, pues posiblemente el enemigo no habría podido sembrar la cizaña. La cizaña es una hierba mala que crece junto con el trigo, y si se arrancan las dos, pues se daña todo. Tiene que esperarse hasta que el trigo florezca y se pueda arrancar para coger la cizaña y echarla para afuera. Pero la enseñanza en este pasaje es: no podemos estar dormidos, sino estar vigilantes, despiertos, velando, porque posiblemente si el que sembró ese campo hubiera estado despierto, no deja que el enemigo venga y siembre cizaña, siembre malas hierbas. Iglesia, no dejes que el enemigo te siembre malas cosas. El enemigo puede decirte al oído muchas cosas y tú puedes creerle, pero dile: no, Señor, voy a estar despierto o despierta. La obra de Dios en el mundo, el testimonio del Evangelio de Jesucristo, solo prospera cuando despierten los dormidos. Amén. No hay vuelta de hoja. Cuando la iglesia se despierte, la obra crece. Cuando la iglesia se despierte, la obra comienza a prosperar, y eso será interesante. Amén. Ahora sí vamos al segundo punto. ¿Cuándo prospera una iglesia? Número 2, cuando cada uno ocupa su lugar en acción. La obra de Dios prospera, o la iglesia de Dios va a prosperar, cuando cada uno ocupa su lugar en acción. ¿Se acuerda que en esto de Global Misionera vimos que Dios va a usar nuestros talentos, nuestros dones? Y cuando la iglesia esté alineada como debe estarlo, esa iglesia va a salir adelante. Es cuando también nos ocupamos nosotros en un lugar de acción. Y es importante eso. Mire que Nehemías nos afirma que a pesar del despertamiento que Dios produjo en su pueblo, algunos no quisieron sumarse a lo que se ofrecieron. Primero dijeron: nosotros queremos, pero después dijeron: no, nosotros no. Y eso pasa hoy en día. Algunos están alineados fuera de contexto. Entonces lo que está pasando es que no están en acción. Y volvamos al libro de Nehemías, capítulo 3, por favor. Nehemías, capítulo 3. En Nehemías, capítulo 3, el versículo 5 dice: pero sus grandes no se prestaron a ayudar a la obra de su Señor. No sé cómo dice en esa versión. ¿Alguno no tiene la otra versión? Léalo ahí, por favor, Marlene. Acá dice: contigo a ellos estaban los habitantes de Tecoa, aunque los líderes se negaron a trabajar con los supervisores de la construcción. Ok, se negaron. Los grandes de Tecoa, los líderes, dice que se negaron, ¿cierto? Está diciendo lo mismo. Sus grandes no se presentaron para ayudar en la obra. Y por eso dice también, ahí está hablando de sus grandes, ¿cierto? Ahí no está diciendo ni los débiles, no los pobres. Precisamente de quienes más se podía esperar, se recibió menos de ellos. Hoy en día pasa de igual. Muchos queremos esperar de que los grandes vengan y aún nos traigan dinero para hacer la obra. Pero sabe, la obra está en nuestras manos. Aún en los débiles está la obra de Dios, y nosotros podemos hacerla prosperar si lo necesitamos. Amén. Ha sido así muchas veces. Mire, nos ha pasado que los que más podían hacer hicieron menos, o menos han hecho. O por decir, son los que más obstáculos nos han puesto, los grandes. O han sido los que más han estorbado. En la obra de Nehemías, esos grandes lo que hicieron fue
estorbar en la obra para que Nehemías no reconstruyera las murallas. Es impresionante que eso pase. Y en la obra de Dios pasa lo mismo. Hay gente que se dedica a ir a las iglesias a murmurar, a hablar, ¿cierto? Van a la casa también y siguen hablando y murmurando, diciendo, no, eso no sé qué, eso la obra de Dios, no, eso mejor sigamos como vamos, eso, ¿sí? Y eso es grave. Eso es una falta de entrega. Pero miren que a los pobres y a los debilitados no les pasó eso. Ellos recibieron fuerzas en Dios. Dijeron, no importa, con lo que tengamos vamos a hacer la obra. Eso no nos debe amilanar, ¿cierto? Apocar. Miren que en esa época el sumo sacerdote Eliasib y todos sus hermanos, dice la Biblia, que restauraron la obra, el templo. Y por eso los anima a ver qué tan buenos son cuando Dios los despierta para que hagan la obra. Él dice, manos a la obra, vamos a hacerlo. Pero hay que ocupar el lugar y ser parte de ese lugar. Si tú eres parte de esta iglesia, estás llamado a hacer la obra de Dios. Amén. Amén. Hacer la obra de Dios. Y cuando somos parte, estamos en el lugar que debemos ocupar, en el lugar de acción. Amén. En el lugar de acción. Y cuando lo vayamos a hacer, esa obra que Dios nos ha llamado a hacer, tenemos que hacerla con fervor, con alegría, con gozo. Dios nos puso, somos sus obreros, pues vamos a trabajar en la obra. Y eso es lo que Dios quiere. Amén. Ahora, todo esto sirvió para que muchos se juntasen de todo el pueblo y trabajaran como un solo hombre. Esdras capítulo, vamos a Esdras un momento, capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra, a comienzos del otoño, cuando los israelitas ya se habían establecido en sus ciudades, todo el pueblo se reunió en Jerusalén con un mismo propósito. Eso es lo que Dios quiere, que nos reunamos como pueblo con un mismo propósito. Y el propósito es el de hacer la obra de Dios. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesitamos hacer. No hay otra cosa que hacer. En las otras Biblias dice que se juntaron como un solo hombre. Y como por si fuera poco, aquí en Nehemías, ahí adelante, vamos a mirar otro versículo, en el capítulo 3, versículo 5, versículo 12, dice, Salún, hijo de Aloes, y sus hijas repararon la siguiente sección. Era el jefe de la otra mitad del distrito de Jerusalén. Note una cosa interesante, dice que sus hijas, al parecer este hombre no tenía hijos, pero sus hijas también pusieron la mano en la obra. Entonces, si ve que el llamado no es solamente para los hombres, el llamado es para todas las familias, papá, mamá, mujeres y hombres. Y quizás es algo interesante ver que solo este hombre tenía solo hijas, no tenía ni un solo varón en la casa, excepto él, que era el papá, ¿cierto? Pero dice la Biblia que cada una de sus hijas creyó y fue y trabajó en la obra. Y cada una de sus hijas, yo creo que valían por 30 hombres. ¿Ah? Tremendo, ¿no? Cuando se requieren hacer las cosas, no importan las carencias. Se debe trabajar con lo que se tiene a la mano. Amén. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros como iglesia, trabajar con lo que tenemos a la mano. ¿Qué tenemos a la mano? Nosotros mismos somos los instrumentos de Dios. Con nuestras tareas, con nuestros dones y talentos que tenemos, vamos a hacer la obra de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo. Bien. Ahora, es admirable ver que esta gente trabajó en la restauración con el pueblo. No importa que fueran pocos o que tuvieran escasos recursos, pero se levantaron también muchos enemigos. Y a la obra de Dios, a la iglesia de Dios hoy en día se levantan muchos enemigos para decir cosas, ¿cierto? Para hablar, para decir, no, estos nunca van a levantar esa obra, eso nunca va a pasar. Pero mire que en Nehemías capítulo 4, versículo 5, también hay una palabra interesante.
Nehemías capítulo 4, verso 5, no, 15 es. 15, 4:15. Mire lo que dice acá. Cuando nuestros enemigos se enteraron de que conocíamos sus planes y que Dios mismo los había frustrado, todos volvimos a nuestro trabajo en la muralla. Volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Cada uno a su tarea, dice. Nos volvimos al muro, cada uno a su tarea. Si es que cada uno de nosotros tenemos una tarea como pueblo de Dios. Pero sigue diciendo, sin embargo, de ahí en adelante solo la mitad de los hombres trabajaban, mientras la otra mitad hacía guardia con lanzas, escudos, arcos y cotas de malla. Los líderes se colocaron detrás del pueblo de Judá, que edificaban la muralla. Los obreros seguían con el trabajo, sosteniendo con una mano la carga y con la otra el arma. Oiga, qué interesante es tener que trabajar, pero también estar vigilando. ¿Se dan cuenta que el pueblo no estaba dormido? Estaban en lo que estaban. Vamos a trabajar por la obra, bueno, pero tenemos enemigos y se están levantando. Así que con una tenemos el arma y con el otro trabajamos. Por si el enemigo viene, pues nos defendemos. Pero con la otra seguimos la obra. Miren que esa obra no podía parar. Era la obra de Dios. Hoy en día la iglesia es la obra de Dios. Y por eso esta obra no puede parar. Tiene que seguir adelante, ¿de acuerdo? Así que vamos a hacerlo, trabajando. Dice, cuando oyeron que nuestros enemigos nos habían entendido y habían dicho que Dios iba a desbaratar el consejo de ellos, dice que cada uno se volvió al muro, cada uno a su tarea. Amén, a su tarea. Por eso prosperó la obra. Por eso prosperó. Porque cada uno se ocupó de su lugar. Mire, si la iglesia de hoy en día deja de dormir y se ocupa de su lugar de acción, la iglesia va a prosperar. Nadie se metía en lo que nada le interesaba, ¿cierto? Cuando la obra de Dios, cuando cada creyente ocupa su lugar y hace su parte, el testimonio prosperará y la iglesia crecerá. ¿Qué testimonio tenemos cada uno de nosotros? Muchos. Cuando Dios hace una obra en ti, cuando Dios hace un milagro en tu vida, ese es el testimonio que tú puedes darle a otra persona. Y hemos visto cuántas personas han sido, por ejemplo, sanadas, han sido libres, y ese testimonio ha hecho que otros crean y que otros se salven también, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos que cada uno de nosotros ocupemos el lugar donde debemos estar. Cada uno tenía una tarea y estaba ahí, y no importa lo que dijeran los enemigos y cómo se hubieran levantado contra ellos. La obra, la muralla de Jerusalén fue terminada porque cada uno de ellos se ocupó de su lugar de acción. Hoy en día la iglesia necesita lo mismo. Y número 3, una iglesia prospera cuando no nos dejamos debilitar por las críticas. La iglesia prospera cuando no se deja debilitar por las críticas. Vamos a ir otra vez al libro de Nehemías, capítulo 4, verso 1 al 3. Aquí Nehemías y Esdras y los que trabajaron con ellos fueron criticados. Y saben, la crítica es algo cruel, ¿o no? ¿Se nos hace sentido cuando lo critican que usted se siente mal? Sí. Todo el que haga, Nehemías capítulo 4, verso 1 al 3. Todo el que haga algo será criticado, siempre. Y cuánto más cuando hacemos la obra de Dios. Miren lo que dice la Biblia ahí. Cuando Sanbalat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos. Miren lo que trae una crítica: trae burla, trae risa, ¿cierto? Trae furia, trae enojo. Versículo 2 dice: diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria, ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Miren cómo los trató.
Mire cómo los tratan. ¿Acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros y para colmo piedras calcinadas? Mire lo que está diciendo. ¿Cuántas críticas? Verso 3 dice: Tobías, el amonita que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendrá abajo si tan solo siquiera un zorro caminara sobre ella. Entonces oré, dice el versículo 4. ¿Qué necesitamos hacer ante las críticas? Orar. Oración, mis hermanos, oración. Dice: entonces oré, escúchanos Dios. Dice: escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Que sus burlones caigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. Es interesante, Esdras y Nehemías están trabajando en la obra, pero muchos se levantan a criticar. Y cuanto más importante se hacen las cosas, se haga lo que se haga, más baja y ruin será la crítica. Cuando usted decide hacer la obra de Dios y decirle: Señor, yo voy a trabajar en la obra, yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, no importa que venga mi vecino, mi amigo, mi esposo, mi hermano, el que sea, a criticarme, yo voy a seguir adelante. A pesar de las burlas, de la furia que le dio a estos enemigos, no pudieron detener la obra, porque hubo una cosa importante que hoy la iglesia ha perdido, y es la oración. Muchos dicen: es que se levantan contra mí, pero ¿yo qué hago? Entonces lo único que hacen es: llamemos a pedir oración a la iglesia. No, usted puede orar en su casa también. Usted puede estar en su casa diciendo: Señor, esta persona me está fastidiando, voy a orar por ella. Trátala, Señor, tócala, haz que se aleje de mí, que no me siga diciendo cosas. Está furiosa. Pero la oración tiene poder. La oración es una de nuestras armas espirituales, que dice la Biblia son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Destruir fortalezas, amén. La oración del justo puede mucho. Amén. ¿Qué hizo Nehemías con las críticas? Algo que nosotros debemos imitar. Dice el versículo 4: entonces oré y dijo: escúchanos Dios, escúchanos Dios nuestro, porque se burlan de nosotros. Oye, oh Dios, en otras palabras, somos objeto de menosprecio. Entrégalos, dice, por su despojo a la tierra de su cautiverio. Están interrumpiendo tu obra, Señor. Y saben, hoy en día, más que la iglesia necesita mucha oración. Que sus miembros estén en la obra de Dios orando, en la brecha. ¿Saben por qué? Porque cuando oramos suceden muchas cosas en la casa, en el trabajo, en cualquier otra parte suceden, y usted se pregunta: ¿y por qué? Porque has dejado de orar. El enemigo se levanta. Porque el enemigo se levanta contra los hijos de Dios, a destruirlos, a destruir las familias, a destruir los niños, los jóvenes. ¿Y saben por qué? Porque una iglesia está dormida, no está orando, no está leyendo, no está en comunión con Dios. Entonces perdemos todo, y no debería ser así. ¿Qué has hecho con las críticas? Es la pregunta de hoy. ¿Qué has hecho con los que censuran cuando intentas servir a tu Dios, a tu Señor? Mire que Nehemías, dice la Biblia, que llevó el asunto a Dios en oración. ¿Qué te ha pasado a ti cuando estás en ese problema? ¿Te has desmoralizado? ¿Saben? Hay gente que se desmoraliza y todo lo deja ahí y lo abandona. Y eso es peligroso, ¿cierto? Porque si alguien abandona algo, entonces ¿cómo se va a hacer la obra de Dios? Es por eso precisamente que el enemigo quiere que acabemos con todo, que terminemos. Pero nosotros debemos pensar: ¿cederemos? ¿Cederemos a lo que otros dicen? Si nosotros como iglesia hemos recibido la gran comisión, ¿cierto? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, enséñenles, ¿cierto?
Eso es lo que recibimos y necesitamos llevarlo a otras personas. Entonces, por eso está diciendo aquí, si hemos recibido una gran comisión, sobre nuestros hombres se ha dispuesto una gran obra, nosotros no debemos resentirnos con las críticas y con los que nos critican. Nosotros vamos a hacer la obra de Dios. Si otros la abandonan, entonces ¿quién la va a hacer? Es la pregunta, ¿cierto? Si usted dice, no, es que yo ya me desmoralicé con esto, ya no quiero hacer esta obra, ¿quién lo va a hacer entonces? Si nosotros somos los llamados. Hoy vamos a pensar en eso. Hoy le vamos a pedir a Dios que nos ayude en esa área. Y vamos a recordar lo que hemos visto hasta ahora. Como conclusión, hemos visto que para que prospere la obra de una iglesia, debe despertar los dormidos. Deben despertar los que están durmiendo. También cada uno debe ocupar su lugar de trabajo. Y número 3, cada uno debe hacer caso omiso a las críticas. ¿De acuerdo? A las críticas. Caso omiso. Solo de esa forma podemos ver cómo la obra de Dios va a avanzar, cómo la obra de Dios va a prosperar. Solo así esa obra de Dios que Dios nos ha confiado va a salir adelante. Dios te está despertando hoy. ¿Ocuparás el lugar que te corresponde? ¿Harás caso omiso a los que te critican y te odian por ser cristiano, por ser creyente? Mire que si no hacemos la obra de Dios, la obra que nos ha encomendado Él, vendrán otros y quizás sembrarán error, sembrarán cizaña, ¿cierto? Y te desviarán del camino. Nosotros tenemos una profecía segura y esa es la palabra de Dios, la Biblia que tú tienes ahí. Hoy vamos a pedirle a Dios que como iglesia Dios nos ayude y nos levante, ¿de acuerdo? Que aún los que quizás han hecho caso omiso a venir de pronto, a no estar hoy, sean tocados por Dios, sean bendecidos por Él. Son nuestros hermanos. Quizás algunos están fuera hoy, por eso no llegaron hoy. Pero vamos a orar para que ellos también se involucren y se alineen con la iglesia para hacer la obra de Dios, ¿de acuerdo? Vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe a estar vigilantes, a estar despiertos para ver prosperar la obra de Dios, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar por un momento. Aleluya. Ustedes pueden repasar sus notas, pueden ver también la predicación para que recuerden lo que Dios nos ha estado hablando. Así que vamos a decirle a Dios que nos ayude. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos estar delante de tu presencia para adorarte y para bendecirte una vez más. Tú nos has hablado a través de tu palabra en esta mañana y nos has bendecido con esta palabra. Por eso hoy queremos como iglesia estar listos para ver prosperar la iglesia y la obra de Dios. Pero hoy nos has advertido 3 cosas importantes. La obra de Dios prospera cuando los que están dormidos despiertan. Cuando nosotros ponemos nuestras manos en la obra y ocupamos un lugar de acción, pero también cuando no dejamos que la crítica nos debilite. Por eso, Señor, esta mañana delante de tu presencia estamos para adorarte, para bendecirte, para hacer la obra de Dios. Y gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado hoy. Enséñanos a vivirla, enséñanos a hacerla cada día como una obra perfecta de Dios, Señor. Hacer esos instrumentos para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te bendecimos una vez más y creemos que tú vas a tocar cada familia, cada hogar, para ser bendecido, para ser bendecida y para levantarse como poderoso gigante
en medio de circunstancias difíciles, en medio de circunstancias ruines, como estaba el pueblo de Israel, donde todo estaba destruido y en ruinas. Pero hoy nos levantamos con poder para hacer la obra de Dios como iglesia, como familia. Y como vamos a comenzar desde nuestra casa, desde la oración en el altar, allí en el lugar secreto, orando y creyendo que las fuerzas las recibimos de Dios para seguir adelante. Iglesia, Dios nos ha dicho hoy que debemos levantarnos como esos guerreros esforzados para continuar la obra de Dios, y lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Lo vamos a hacer, iglesia? Amén. Bueno, vamos a hacer la obra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.